El ejercicio que vamos a empezar a hacer ahora va a ser el último tema que suele ser generalmente entre este y el de flujos rápidamente variados, suelen ser los dos temas suelen ser del final. Entonces, como ustedes ya han pasado el flujo rápidamente variado, ahora nos queda hacer el flujo gradualmente variado. ¿Ya? Entonces, el docente les ha dado este texto, que seguramente ustedes ya han leído, que básicamente es mucho bla bla, ¿no? Es como que muchas cosas que te está explicando acá y no es muy concreto, digamos, como que no se entiende, porque incluso mete estas fórmulas que al final en el ejercicio muy pocas veces se usa. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro es tal vez el trabajar con eh, esto que son las pendientes y los tirantes, eso es lo que les va a servir mucho, y saber cuándo es tipos de zonas. Entonces, les decía que otra de las cosas que tienen que saber es saber cuáles son las zonas. Ya, entonces acá el documento es algo extenso y tal vez no se puede entender a la primera, ¿no? Pero básicamente todo este documento está resumido en el formulario que yo les he mandado, que es este precisamente, ¿no? Es este que es el documento el formulario de rápidamente es tan interesante. Ya, entonces, ¿cómo se puede resumir todo el texto en un solo formulario? Eh, el flujo rápidamente, bueno, gradualmente variado es una situación de que tienes una cantidad de agua y debido a un cambio de pendiente se genera una aceleración, ¿ya? La velocidad cambia, aumenta la velocidad debido al cambio de pendiente, ¿ya? Puede aumentar o disminuir, depende de la pendiente, ¿no? Puede ser una pendiente positiva, como es en este caso, y una pendiente negativa. Eso vamos a verlo a lo largo de que vayamos entendiendo cuáles son cada uno de estos conceptos. Entonces, como ustedes observarán, acá de tener un tirante, digamos, grande y alto, pasa a tener un tirante chiquito. Y justamente se genera esto en un punto de control que es necesario tenerlo, que generalmente es el punto donde la curva cambia. ¿Ya? En este caso, este se llama punto de control, ¿ya? Cuando es el punto donde cambia la pendiente, ¿ya? Cambia la pendiente. Entonces, acá vamos a tener estos tipos de nombres para la pendiente. Pendiente suave, que va a ser M, pendiente fuerte, que va a ser S, pendiente crítica, que va a ser C, y pendiente horizontal, que va a ser H, y la pendiente adversa, que no tiene debería tener una denominación A. Aquí, si ustedes están haciendo el formulario, aquí le colocan A, ya adversa, que sería la misma que la suave, pero bueno, es como que una pendiente negativa que no debería pasar en canal. Ahora, respecto de las zonas, ¿ya? Las zonas generalmente se dividen en tres zonas, 1, 2 y 3, de arriba hacia abajo. ¿Ya? Ahorita voy a hacer zoom. Entonces, si nos acercamos a las zonas, veremos que siempre hay tres zonas. La zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿De qué depende esta zona? Simplemente del tirante normal y del tirante crítico. Ya sabemos nosotros calcular el tirante normal, que se calcula por flujo uniforme, ¿no es cierto? Y eso se calcula por la ecuación de Manning, generalmente. Y también sabemos hallar el tirante crítico, que tenemos una ecuación del flujo crítico de donde sacamos el tirante crítico. En este formulario yo he colocado los tirantes normales con verde, ya es una línea verde, y los tirantes críticos están con rojo. Entonces, cuando tengamos una pendiente suave tipo M, va a pasar que el tirante normal va a estar arriba, ya, o sea que va a ser superior al tirante crítico. Y cuando tengamos una pendiente fuerte, ya, que seguramente es como que una situación donde el caudal es muy veloz, entonces nuestro tirante normal va a ser inferior al tirante crítico. Entonces, básicamente con estas líneas ya tienes todo. La pendiente crítica va a ser cuando tu tirante normal y tu tirante crítico sean iguales. En este caso, en este caso
ya no existiría una zona 2, solamente una zona 1 y una zona 3. ¿Ya? Ahora, una pendiente horizontal, ¿cuándo se da? Esto puede ser, por ejemplo, en un lago, un océano, ¿no? Cuando tienes mucha agua, entonces ahí el agua se mantiene horizontal, ¿ya? Entonces aquí ya no hay pendiente. Y entonces todo sería una situación de como que el tirante normal sería infinito. Entonces, acá faltaría una línea, ¿no? Que diga 1, pero como es infinito el 1, entonces es como que hasta aquí arriba podría ir, ¿no? Hasta acá arriba. Entonces, básicamente ya no tendría sentido hablar de una zona 1, directamente entre una zona 2 y una zona 3. Recuerden que acá cada línea representa un tipo de tirante. El rojo es crítico y el verde es el tirante normal. Y la pendiente adversa, que es aquello que debemos evitar en canales, es cuando vamos hacia arriba. Ustedes, por ejemplo, va a ser muy difícil que ustedes creen un canal que vaya hacia arriba, ¿no? Generalmente, los canales que nosotros vamos a construir en la vida profesional van a funcionar a gravedad. Es lo que siempre vamos a procurar, que todos trabajen hacia abajo, ¿no es cierto? Que todo el flujo vaya hacia abajo. Que vaya hacia arriba, ¿qué implicaría? Primero, que tendrías que, tal vez, si quieres mantener el tamaño de la forma del canal, tendrías que utilizar una bomba para subirlo hacia arriba, ¿no? Porque tiene que ser una pendiente negativa que vaya hacia arriba. Otro que puede pasar es que si vas a mantener el canal, se formaría una especie de presa, donde el agua se estancaría, ¿no es cierto? Y nosotros en canales no queremos que el agua se estanque. Por lo tanto, esto de la pendiente adversa es muy raro que nosotros veamos en una situación de canales. Puede ser que exista, digamos, una pendiente no muy grande donde se genere donde se genere un estancamiento de agua a tal punto de que en algún punto el agua suba hasta vamos a graficar. Bueno, supongamos que, estas son pendientes positivas, como les decía, ¿no? Que van hacia abajo, que van en sentido de la gravedad. Cuando nosotros tenemos pendientes negativas, el flujo de agua tendría que ir hacia arriba, ¿ya? Así, hacia arriba. Esto es contraintuitivo, puesto que para que el flujo suba hacia arriba, tendría que existir una bomba, como les decía, una bomba que suba el agua hacia arriba, considerando que esto es un suelo, ¿no? Ahí está. Entonces, este es el flujo donde se da la pendiente adversa. En este caso, que no debería pasarnos, bueno, que a veces va a pasar, lo que se va a generar acá, como nosotros no trabajamos con bombas, o procuramos no trabajar porque ese es un gasto de energía, entonces lo que va a pasar es que para nosotros el agua se va a estancar. Y el agua va a quedar a ese nivel, digamos. Así, va a ir subiendo, pero no va a poder subir, no va a querer subir, pero no va a poder. Entonces acá va a pasar lo que les explicaba, ¿no? Que hay una especie de curva de esta forma, donde el agua todavía no sube, y va ya poco a poco, a medida que pasa el tiempo, el agua va subiendo de nivel, ¿no? Va subiendo de nivel hasta que pueda pasar el obstáculo, que en este caso ya sería un obstáculo, ¿no? Una vez que pase el obstáculo, esta agua ya va a poder pasar y tal vez a una siguiente etapa, digamos, de la topografía generalmente, porque estos canales se hacen en suelos. Entonces pueda pasar el agua, ¿no? Pueda pasar el agua y bajar, ¿no? Una vez que pase el obstáculo, el agua ya va a poder ir con este flujo. Pero acá ya se ha generado un estancamiento, ¿no es cierto? Entonces eso es algo que ustedes van a prever. Y bueno, se va a formar ese tipo de pendientes también, ¿no? Una pendiente adversa que puede existir, pero que generalmente en los ejercicios no ha habido. ¿Ya? Listo, entonces tenemos, eso se resume el formulario, ya es muy fácil utilizar el formulario, todo lo que está escrito en el docente, en su libro del docente está en este formulario, simplemente
Lo más difícil era, bueno, tener en cuenta que todo depende de las pendientes y de los tirantes y colocarse estos numeritos, ¿no? Con verdecito el tirante normal y con rojo el tirante crítico. Ya. Haciendo la aclaración del formulario, también tengo que aclararles que ustedes tienen que hacerse en su formulario el procedimiento para hacer el cálculo de los tirantes a través del método de tramos fijos. Este método es el que más suele usar el docente, puesto que el primer método que nosotros tenemos en los apuntes del docente, que es el método directo por tramos, solamente es aplicable para canales prismáticos, es decir, rectangulares o trapezoidales. Entonces, tal vez en algún momento nosotros vamos a construir un canal circular o parabólico o de cualquier otro, incluso por tuberías, ¿no? Que las tuberías son muy normales de utilizar ahora. Entonces, tendríamos que trabajar como una superficie circular. En cambio, este es para canales prismáticos y no prismáticos, es decir, para cualquier tipo de canal, pues este toma en cuenta el área y el perímetro mojados del canal, ¿no? De la geometría del canal. Entonces, estos procedimientos ustedes tienen que tenerlos en su formulario también. Tal vez ustedes ya a través de los ejercicios que se van a desarrollar van a poder colocarle tal vez algunas notas extras, ¿no? Notas extras para que ustedes puedan decir, este es el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, así para que ustedes puedan desarrollar esto mecánicamente, ¿ya? No es muy complicado. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, ¿ya? Que es este. Dice un canal trapezoidal con el talud de 1.5, con ancho de 1.5 metros, coeficiente de rozamiento de 0.015 y pendiente de 0.0009, conduce un caudal de 2 metros cúbicos sobre segundo. Debido a la topografía, adopta una pendiente del 1%. Listo. Determinar el perfil de flujo para ambos tramos y calcular los tirantes reales cada 50 metros con el tramo menor y calcular la longitud de la curva de remanso del tramo de menor pendiente. Ya. Entonces acá ya habla de menor pendiente, ¿no es cierto? Entonces ahí ya podemos identificar, ¿no? De cuál pendiente está hablando para estos dos incisos. El de menor pendiente, pues si tienes 1% por un lado y el otro lado tienes 0.0009, el 1% si lo conviertes en tanto por 1 sería 0.01. Este 1% solamente es 1 dividido entre 100 y ahí tienes el valor de en tanto por 1, ¿no es cierto? Entonces este valor es con el que se trabaja en las ecuaciones de Manning, ¿no? En la ecuación general de flujo crítico también. Entonces, claramente este sería nuestro tramo con pendiente menor, ¿no? Vamos a colocarle con pendiente menor, así, para que ya lo tengamos identificado. Listo. Ahora, para identificar el perfil, dice, ¿no? El perfil de flujo. Esto de identificar el perfil de flujo quiere decir, aquí vamos a colocar entre paréntesis, ¿no? Si es M, S, o tal vez es C, o tal vez es A, o tal vez es H, ¿no? Además, puede ser 1, o puede ser 2, o 3, ¿no? Eso te está pidiendo. ¿Cuál es? M1, M2, M3, ¿cuál de las clasificaciones le corresponde? Eso es lo que te está preguntando en la pregunta. Luego, de los tirantes reales, eso es ya con el método que les decía acá, este método que se llama método de los tramos fijos, ¿no? Entonces, para resolver esto, con método de los tramos fijos. Ya está. Y esta es la pregunta más fácil. Si esto les da el docente, intenten calcular esto. Esto es simplemente con esta fórmula que les da para las curvas de remanso, ¿ya? Con estas dos.
que solamente es 0.1 a 2% menos en aguas arriba y 0.1 o 2% aguas abajo, ¿no? Eso es fácil. Solamente tienes que identificar nuevamente qué es aguas arriba y qué es aguas abajo, ¿ya? Entonces esto es calcular el YF. Entonces, para hablar de este ejercicio tenemos que identificar claramente, acá el ejercicio nos está diciendo que el flujo es hacia la derecha, ¿no es cierto? Sin embargo, no está de más el aclarar esa situación con una flechita. Vamos a decir que el flujo está yendo hacia la derecha, esa es la dirección. Entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio. Lo primero vamos a determinar el tipo de perfil de flujo, ¿ya? Para esto tenemos los datos, que ya acá ya los he copiado, todos los datos que nos da el ejercicio, y empezamos a realizar el perfil de ambos tramos, ¿ya? Empezamos con el tramo 1. Entonces, para el tramo 1, ¿qué es lo que nos pide qué es lo que les pide para poder definir qué tipo de perfil es? Les había dicho, ¿no? En el formulario nos dice que los únicos datos que nosotros necesitamos es las pendientes y los tirantes. Por las pendientes ya podemos saber nosotros cómo va a poder desarrollarse, pero acá para las zonas es que necesitamos sí o sí el tirante normal y el tirante crítico. Entonces, estos dos datos sí o sí necesitamos calcularlos, el tirante normal y el tirante crítico, ¿ya? Entonces, acá vamos a empezar, vamos a decir que este tramo, vamos a tener con el tramo 1, ¿no? El tramo 1 es este que lo voy a pintar yo. Ese es mi tramo 1. Entonces, tengo que calcular Y1, ¿ya? Y, el tirante normal. Y el tirante normal nosotros hemos aprendido que para el tirante, por la ecuación de Manning hemos aprendido, ¿no? ¿Se acuerdan? Les dije que se anoten en su formulario. Para el cálculo del tirante normal uso esta ecuación. Yo les había dado. Solamente que en este caso la observación era que acá el área y el perímetro mojados tienen que estar en función de YN1, ¿no? En este caso sería esta YN1. Así es como calculábamos el tirante normal, ¿no es cierto? En este caso, como es del tramo 1, va a ser nuestra YN1, porque va a haber un tirante normal aguas arriba y un tirante normal aguas abajo. Entonces nosotros vamos a calculando el primero, aguas arriba. Entonces, para esto necesito colocar el área y el perímetro en función de Y1. Entonces, primero calculo el área, ¿no? Cálculo del área, ¿ya? Área 1. Entonces, nosotros necesitamos las fórmulas para la geometría de un trapecio porque nuestro canal tiene forma trapezoidal, por lo tanto, usamos la geometría del trapecio. Esta es el área, ¿ya? Del trapecio, solamente sustituir por lo que corresponde. Entonces, nuestra base, en el ejercicio, la base es de 1.5. Ahí está, entonces sustituimos 1.5. Z vale 1.5. Yo la multiplicación suelo colocarla entre paréntesis. Y Y ya no es Y, sino que es Y1, ¿no es cierto? Y1, YN1. Ahí está, YN1. Esa va a ser, entonces, mi área. Ahora, tal vez esto lo puedo un poquito simplificar, ¿no? Podemos intentar simplificar para que no sea muy pesado al momento de sustituirlo en la función de arriba. El área va a ser igual a 1.5 Y1 más 1.5 Y1, pero elevado al cuadrado, ¿no? Simplemente hemos distribuido esta Y1 que está afuera hacia adentro. Listo, entonces esa va a ser nuestra área. Ahora, también necesitamos el perímetro, ¿no es cierto? Aquí está la función del perímetro en mi formulario que me he colocado acá. Entonces yo coloco mi perímetro, ahí está. Vamos a colocar un espacio. Y tengo que colocarlo ahora con los datos que tengo.
Mi base de mi trapecio es 1.5, ¿no es cierto? Me han anotado en mis datos, 1.5. Y ya no es Y, sino que es Y1, ¿no es cierto? Aquí tiene que ser Y1. Y Z ya no es Z, sino que es 1.5. Aquí está mi Z, es 1.5, era dato, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora podemos intentar simplificar otra vez también esto. Entonces, si simplificamos, sería P va a ser igual a 1.5 más la raíz cuadrada de, de 13, ¿no es cierto? Si tú multiplicas 2 por 1 por la raíz de 1 más 1.5, te va a salir raíz de 13. Eso, por favor, lo van a confirmar, ¿ya? Para que estén atentos, ¿ya? Y ustedes ya habrán visto cómo les ha ido en los exámenes, no necesitan los puntos, rasquen puntos. Si ustedes encuentran un error en la transcripción, aquel que me diga un error de que esté haciendo, entonces va a tener un punto más, ¿ya? El que encuentra un error en el procedimiento que estamos haciendo. Para que estén atentos. Aquí hay con dos compañeros que quieren ingresar. Ya. Entonces ya tenemos el área y el perímetro en función de Y1. Estas dos tenemos que sustituir en la ecuación de Manning, ¿no? Entonces acá decimos sustituyendo. Entonces esta era nuestra ecuación de Manning. Acá por si acaso no estamos haciendo otra cosa que lo que hemos hecho en el primer parcial, ¿no? Es lo mismo que estamos haciendo. Lo que no tenemos espacio. Oxy. ¿Sí? A mí me das raíz de 10, no raíz de 13. A ver, es... Aquí por si acaso tengo una calculadora, ¿no? Para... Ah, cierto, sale raíz de 3, de 10. Ya, listo. Entonces, Okay. ahí... ¿Sí? El perímetro, ¿está bien la fórmula? ¿No es z al cuadrado? A ver, eso por favor revisen, ¿es z al cuadrado? Acá, z al cuadrado, ¿no? Creo que sí era z al cuadrado porque tiene este trigonométrico, ¿no ve? Claro, es trigonométrico. Ese z al cuadrado representaba trigonometría, por trigonometría. Entonces acá era 1.5 elevado al cuadrado. Muy bien, ya. Entonces, ahora sí veremos si esto con el cuadrado ya da bien. A ver, aquí es elevado al cuadrado, ahí está. Ahí está. Entonces ahí sí era raíz de 13. ¿No ve? Entonces la fórmula estaba incompleta. En sus formularios tienen que estar bien hechos, ¿no ven? Con los exponentes. Y siempre en la clase hemos dicho especial énfasis en esta materia, los exponentes. Un exponente nos arruina todo. Listo, ya tenemos entonces el área y el perímetro en función de Y1. Simplemente tenemos que sustituir en la ecuación. En esta ecuación, en vez de colocar A, aquí vamos a colocar así, vamos a sustituir lo que vale nuestra área. Ahí está, hemos sustituido. Y en el perímetro lo mismo, en vez de colocar P, vamos a colocar el valor que ha adquirido nuestra P. Ahí está, listo. Entonces esto tenemos que sustituir los datos, ¿no es cierto? Primeramente, antes de sustituir los datos, verificar que los datos sean consistentes. Todo tiene que estar en metros sobre segundo. ¿Este está en metros sobre segundo? Sí. ¿Este está en metros? Sí. Entonces todos nuestros datos son consistentes, no son concordantes. Entonces podemos simplemente sustituir los datos numéricos. En caso de que acá, por ejemplo, te dé 2000 litros, ahí tienen que tener cuidado. O 300 litros, digamos, está litros sobre segundo. Entonces, si ustedes tienen litros sobre segundo acá y acá abajo colocan 300, ya lo han matado el ejercicio, ¿ya? Recuerden que siempre tiene que estar en unidades consistentes. En este caso, el ejercicio dice que nuestro caudal es de 2 metros cúbicos por segundo. Entonces, como todo está en metros y segundos, entonces podemos sustituir. El caudal es de 2. El coeficiente de rugosidad es de 0.015. 0.015. ¿Listo? La pendiente. A ver. La pendiente es de... La pendiente, como estamos en el tramo 1, vamos a usar la pendiente 1, ¿no es cierto? Que sería 0.0009, con 3 ceros, ¿va? Entonces,
0.0009. Listo. Entonces acá ya tenemos que calcular cuánto vale Y1. Como les había dicho anteriormente, este ejercicio sí se puede sacar ¿qué se llama? Por métodos matemáticos, es decir, por álgebra, ¿no es cierto? Pero vas a demorar en el examen, y este examen es el más largo, les comento. Entonces, yo sé que estamos en una temporada de crisis, todo está caro, pero la inversión en una buena calculadora hace mucho, compañeros. Vamos a hacerlo, este mismo ejercicio acá en la calculadora, ¿cómo tendrías que hacer? Ahora necesitas colocarle el igual. Aquí está el igual rojito que está acá. Se coloca alfa y este rojito. Ahí está el igual. Entonces le colocas alfa x. Ahí está. Esta es la x rojita. Más 1.5 por x, ¿no ve? Pero yn1 es nuestra x en este caso. Colocamos la x, pero esta x está elevado al cuadrado. ¿Listo? Cerramos el paréntesis. Esto está elevado a la quinta. Vamos abajo, abrimos paréntesis, 1.5 por x, ¿no ve? X es alfa y x. Pero no tiene que estar adentro de la raíz, ¿no es cierto? Porque la raíz es solamente para el 13. Entonces, volvamos esto, salimos de la raíz, multiplicamos ahora sí por x, ya nos hemos salido de la raíz, ahí está la x, no tiene exponente, cerramos y está elevado al cuadrado. Listo. Ahora acá tienes la opción de solve, que tanto les he hablado, ¿no? Solve, usen solve. Para usar el solve, hacen shift y solve. Acá les pide un valor de aproximación. Pueden colocar cualquier valor. Como es un tirante, colocaremos que es 0.5, ¿no? Que es medio metro más o menos. Nos tiene que salir el valor en metros. Le colocamos igual y va a calcular. Ahí está. Ese por ejemplo, por si acaso 0.5 que he colocado, es indistinto. Si ustedes le colocan 0 o le colocan 100, igual les va a salir. Solamente que les va a salir a valores aproximados, porque este sería una ecuación de séptimo grado, no, de décimo grado, miren, es de décimo grado, ¿no? Bueno, de quinto grado saldría, una ecuación de quinto grado, tendría 5 valores. Entonces ahí les puede salir diferentes valores, pero ustedes tienen que hacer una aproximación de cuánto más o menos tendría que salir un tirante normal, ¿no es cierto? Un medio metro me parece que es algo coherente de colocar. Entonces, ese sería nuestro tirante 1, que es de 0.69, podríamos colocar, ¿no? Pero colocaremos 3 decimales, ¿ya? Para que sea un ejercicio más completo. 0.687, así voy a colocar, ¿ya? Que sería redondeado. Listo, ya hemos hecho entonces con ustedes el cálculo. Ya tenemos el tirante normal de la sección 1. Ahora necesitamos calcular el tirante crítico, porque tenemos que hacer una comparación. Entonces acá vamos a hacer espacio. Es muy largo la clase, compañeros, así que esto les voy a rogar que hasta que terminemos el ejercicio nos quedemos. Ya, a no ser que tengan clases después de eso. ¿Tienen clases después? Porque tenemos que acabar este ejercicio hasta terminar, si no va a quedar en dudas muchas cosas. Ya hemos calculado el tirante normal. Como no dicen que tienen clases, vamos a quedarnos hasta terminar ya, compañeros, por favor. Un ejercicio por clase por lo menos tenemos que hacer. Ya. Ahora tenemos que calcular para el tirante crítico. Para el tirante crítico, que nosotros le conocemos como Y sub C, ¿no es cierto? Y sub C. Y sub C, listo. Ahora, el tirante crítico, ustedes preguntarán, ¿habrá un tirante crítico para la sección 1 y un tirante crítico para la sección 2? Vamos a verlo. Nosotros teníamos la ecuación del flujo crítico, ¿no es cierto? Esta era nuestra ecuación del flujo crítico para calcular el tirante crítico. ¿Recuerdan? Entonces, acá lo mismo, ¿no? Para calcular el tirante crítico, nosotros necesitábamos decir que el área y el perímetro tienen que estar en función ya no de Y1, sino que del tirante crítico. Entonces, similar a lo que hemos hecho anteriormente, vamos a calcular las mismas, ¿no? Van a ser similares, de hecho. Solamente que en vez de decir Y1, o sea, tirante normal 1, va a ser tirante crítico nada más.
¿Y acaso no va a ser tirante crítico 1, auxilias, no? Ahorita vamos a ver eso. Porque si hay tirante normal 1 y tirante normal 2, debería haber un tirante normal crítico 1 y 2. La verdad es que no, ¿no? De nosotros vemos acá, en base a qué se obtiene el tirante crítico. Arriba observábamos que, por ejemplo, el tirante normal está en función del caudal, del coeficiente de rugosidad y de la pendiente. En cambio, acá, el tirante crítico está en función solamente del caudal y de la aceleración de la gravedad. Básicamente, la aceleración de la gravedad ya conocemos el valor. Lo único que depende es del caudal. Entonces, el único valor que depende el tirante crítico es el caudal. Y como el caudal es constante, el caudal que tenemos acá es el mismo caudal que tenemos al final de todo el trayecto, entonces el tirante crítico va a ser único para ambos tramos, ¿ya? Eso gráficamente lo vamos a ver enseguida también, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ustedes pueden calcular si quieren las áreas y el perímetro, que van a ser muy similares en nuestros cálculos. Ah, pero acá no necesitamos el perímetro, ¿no? Acá necesitamos el espejo. Acá eso es importante, necesitamos el espejo. Entonces, para la fórmula del espejo ya lo tenemos también en nuestro formulario. Aquí está la fórmula del espejo. Simplemente tenemos que sustituir. Nuestra base era de 1.5 metros, ¿no es cierto? Revisamos nuestra base. Aquí está, base es 1.5. La base se refería a la parte baja de nuestro canal, ¿no es cierto? De la base. O ancho del canal, ¿no? Z también era 1.5. Yo lo coloco entre paréntesis, las multiplicaciones. Y Y ya no es Y, sino que es Y crítico, ¿no es cierto? Porque acá estamos en tirante crítico. Listo. Esto lo podemos simplificar un poquito para que no sea muy cargado nuestro ejercicio. Entonces, acá sería 2 por 1.5 es 3, ¿no es cierto? 3 tirante crítico. Listo, ahí tenemos nuestro espejo. Ahora sí, sustituimos en nuestra ecuación. Sustituimos en... ¿qué se llama? Esto se llama ecuación de flujo crítico, ¿no es cierto? Acá. Lo calculamos con la ecuación del flujo crítico. Listo. Entonces, aquí sustituimos en la ecuación del flujo crítico. Tendríamos esta ecuación. Ahí está. El caudal, ya hemos visto que era 2, ¿no es cierto? 2 metros cúbicos sobre segundo. La aceleración de la gravedad es 9.81 metros cuadrados sobre segundo, perdón, metros sobre segundo al cuadrado. Acá el área. Ya, el área es un valor elevado al cubo, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar el valor del área, que es precisamente esto, ¿no es cierto? Que hemos logrado calcular luego de un procedimiento previo. ¿Ya? Y tenemos también el espejo, que no tiene ningún exponente, simplemente copiamos lo que hemos calculado ahora en función del tirante crítico. ¿Listo? Ahora sí, esto volvemos a colocar a nuestra calculadora, ¿no ve? Ya vamos a saber cuánto es el valor del tirante crítico. Ay, ay, ay. Ya, ahí está. Entonces, ¿cuánto vale nuestro tirante crítico? Entonces vamos a colocarlo rápidamente en la calculadora, ¿ya? Ahí está. Dice fracción 2 al cuadrado entre 9.81. Acá igual es alfa y el rojito, ¿no ve? Aquí está el rojito. Fracción, paréntesis, 1.5. Puedes colocar X directamente si quieres, ¿ya? Está X así como está. Más 1.5 X al cuadrado. Ahí está. Cerramos. Esto tiene que estar elevado al cubo. Abajo es 1.5 más 3X, ¿no? Nuestra Y sub C va a ser X. La hacemos solve.
es un tirante, más o menos va a ser similar al tirante normal. Este es ahorita el valor que nos está arrojando del último valor de X que teníamos. Ese está colocando. No importa qué valor coloquemos acá, pero tiene que ser aproximado, ¿no es cierto? Este era el tirante normal, más o menos eso. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da 4.7. Ya, entonces vamos a usar 3 decimales, hemos dicho. 0.479 metros, ¿ya? Ya tenemos el tirante crítico. Listo. Entonces, ahora tenemos que hacer la comparación. Vamos a hacer la comparación para poder utilizar nuestro formulario. Copiamos nuestra Y1 acá abajo, comparamos. Ahí está nuestra Y1 y nuestro tirante crítico. ¿Quién es mayor? Entonces ahí tenemos que decir que el Y1 es mayor que nuestro Y crítico, ¿sí o no? Ahora vamos a nuestro formulario. Aquí está nuestro formulario. Me voy a copiar aquí arriba un ratito. ¿Y qué dice? Cuando Y1 es cuando el tirante normal es mayor que el crítico, entonces es pendiente suave, ¿no? Entonces aquí colocamos. Entonces es pendiente suave. Suave, vamos a colocar con mayúsculas. Esto es M. Listo. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber las alturas, ¿no es cierto? Entonces acá, tal vez ustedes pueden, si quieren, pueden dibujarse rápidamente, ¿no? Rápidamente, ¿cómo sería? Voy a dibujarme yo rápidamente cómo está colocado esta situación. Este sería mi nivel del suelo. Luego, aquí arriba estoy colocando mi crítico, que sería color rojo. Y aquí arriba ya estaría un poco más arriba. Ya estaría mi tirante normal. Que hemos dicho que yo lo voy a colocar verde, ¿no ves? Entonces hemos dicho que acá arriba sería 1, 2 y 3. ¿Ya? Para eso tenemos que ver dónde está Y. Ahora para Y, ¿dónde podemos colocar eso? A ver. Acá no tenemos ahorita el caudal, ¿no es cierto? Pero sabemos que el caudal está, este sería mi Y1 para mi caudal. ¿Dónde está? Un poco complicado explicar por Zoom, bueno, por virtual no me gusta a mí, pero es lo que tenemos, compañeros. Este es mi Y1, luego acá abajo voy a tener mi Y crítico, ahí está, minúscula, listo. Entonces acá, ¿qué tipo de zona va a ser? Como el tirante normal es la mayor altura que puede llegar, el agua está viniendo más o menos en esta forma. Vamos a colocar esto. En esta forma está llegando el agua. A ver. Ahí. Al final está yendo así, ¿ya? Más o menos así. Curvadito. Ya. Así. Así estaría bajando, ¿ya? Porque nuestro tirante 1 es lo que es normalmente es a esa altura que está. Y el crítico es que en un punto donde sea, digamos, es lo mínimo que puede llegar esa cantidad de agua. Es como, eso es lo que está explicando el tirante crítico. Es lo mínimo de altura que va a ir en esa sección. Y el tirante normal es como si dijera lo máximo que va a ir, ya en este caso. Entonces, ustedes observan, hemos dicho, aquí en el formulario podemos observar nuevamente también,
que lo que está encima de nuestro tirante 1 es la zona 1. La zona 2 es lo que está al medio y la zona 3 es lo que está debajo del tirante crítico. Por lo tanto, acá podemos decir lo siguiente. Vamos a decir... Ahí vamos a decir, el tirante normal es superior al tirante, o sea, al tirante real, ¿no es cierto?, al que existe, y este a su vez es mayor que el tirante crítico. Así. Y como esta es la situación que nosotros estamos observando, entonces podemos decir que tenemos la zona 2, ¿ya? Con la ayuda de nuestro formulario nuevamente. Estamos en la pendiente suave, el gráfico de nuestro caudal va a ser de esta forma, y por eso corresponde ahora, ¿dónde está el agua? Está en nuestra zona 2, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en el primer tramo, es curva de caída, porque está yendo hacia abajo, tipo M2. Eso es lo importante, eso es lo que quiere ver el docente. Esa definición, ¿ya? M2. Listo. Ahí hemos hecho el primero. Ahora tenemos que hacer para el segundo, porque nos pide para los dos, ¿no es cierto? Imagínense esta masacre. Para ambos tramos, dice el docente. Entonces tenemos que hacer a ambos. ¿Ya? Vamos por el siguiente. Compañeros, cuando exista alguna duda, por favor, me consultan. ¿Ya? Me consultan. Prenden su micrófono. De preferencia, prendan su micrófono porque yo soy muy concentrado admitiendo gente y dando la clase también. Por favor, enciendan su micrófono, no sean tímidos. 1 minuto de vergüenza es mejor que una vida de ignorancia. Les he dicho eso en la primera clase. ¿Ya? Entonces vamos con el segundo tramo. Para el segundo tramo, nuevamente, tenemos que hallar el tirante normal, y lo bueno es que ya no tenemos que hallar el tirante crítico, porque el tirante crítico solo depende del caudal, y el caudal va a ser el mismo en el primero y en el segundo, ¿no es cierto? En el segundo tramo. Entonces, vamos a calcular solamente el tirante normal. Para el tirante normal, hemos dicho, de la misma forma que acá, es básicamente lo mismo, ¿no? Básicamente lo mismo, vamos a decir. Ya, hemos dicho que vamos a utilizar esta fórmula, ¿no es cierto? Hemos dicho que vamos a usar esa, y nuestras áreas. Si nosotros volvemos a calcular para el tirante 2, tienes que darte cuenta que acá no está cambiando la forma de nuestro canal, ¿no es cierto? El canal sigue siendo el mismo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? A ver, compañeros, eso es creo que algo que ustedes, en la primera clase que hemos pasado, no me entendían, o bueno, no lo entendían, me parece. A ver, el canal es este, ¿ya? En la primera parte, el canal está más o menos lleno, podrías decir, algo así. Y en la segunda parte, el canal va a ser el mismo, ¿ya? Pero se va a reducir. Es decir, el agua va a ir mucho más rápido. No va a ser que el caudal, o sea, que el agua esté yendo menos, sino que debido a la pendiente, el agua va a ir más rápido y el nivel del tirante se va a bajar. Pero la forma geométrica del canal va a seguir siendo el mismo. ¿Ya? Eso es algo que quisiera que ustedes lo noten. Ya en el tramo 2 va a ser el mismo, solamente que va a tener un poco menos de tirante. Pero no es que el agua sea menos agua, sino que acá está yendo mucho más rápido, la velocidad está aumentando debido a la pendiente, y por eso es que el tirante ha bajado. ¿Ya? Entonces, este es como que en el tramo 1, este es el
tramo 1, ¿sí? Como que va lleno, y este sería el tramo 2. ¿Ya? Así más o menos. Entonces, pero no está cambiando la forma geométrica del canal. Eso es lo que quisiera que se entienda. Ahora, entonces en el tramo 2, como la geometría no está cambiando como el área y el perímetro son el área y el perímetro mojados, eso depende solamente del tirante, entonces nuestras fórmulas de área y perímetro serían básicamente las mismas, ¿no es cierto? El área y el perímetro serían las mismas, porque estamos hablando del mismo canal. Solamente que en este caso ya no estaríamos hablando de un tirante normal 1, sino de 2, ¿no es cierto? Porque es del siguiente tramo. Y eso va a explicar por qué sale más cortito. Nuevamente, esto teníamos que sustituir acá, ¿no es cierto? Lo teníamos acá ya hecho, entonces, para ahorrar tiempo, ¿ya? Para ahorrar tiempo. Vamos a ahorrar tiempo con esto. Bueno, podemos hacerlo acá mismo, ya vamos a trabajar con este mismo. Acá sustituimos, es el mismo procedimiento, ya no estoy colocando los títulos, subtítulos, porque es el mismo procedimiento del primero. Acá tenemos que sustituir por el área que hemos encontrado, que va a ser la misma. Así. Y aquí abajo tiene que ser el perímetro, ¿no es cierto? Acá entre paréntesis. El caudal es de 2. El material, el coeficiente de velocidad sigue siendo el mismo porque no te dice que es de otro material, ¿no es cierto? 0,15. A ver, vamos a ver el dato. 0,015, ¿no? Y por último, la pendiente. La pendiente sí tienes que colocar en tanto por 1, ¿ya? Aquí el dato del docente en esta parte te decía en 1%. Pero tú a la ecuación tienes que colocar en tanto por 1. Es decir, este porcentaje haces 1 dividido entre 100 y eso te va a dar el tanto por 1. Entonces nuestro valor de la pendiente 2 es 0,01. ¿Ya? Ese es el valor de la pendiente. Entonces es 0,01. ¿Listo? ¿Ya está? Con esto ya podemos hallar el tirante normal, ¿no? El tirante normal. Que ustedes como ya saben realizarlo, lo van a calcular. Listo. Entonces, ¿cuánto sería esto, compañeros? Como ya hemos aprendido a calcularlo, tienen 2 minutos para calcularlo. Auxi, sale 0.359. Ya les ha ganado ella, ya. 359. Ya, 359. Muy bien. Entonces sería metros, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu nombre? ¿Nombre? ¿O no necesitas puntos? Si no necesitas, está bien también. Ya, entonces ya tenemos el tirante 2, el tirante normal 2. Ahora necesitamos calcular el tirante crítico 2. ¿Ya? Pero el tirante crítico, les dije, solo depende del caudal y va a ser el mismo valor. ¿Ya? Igual si quieren ustedes pueden volverlo a calcular. ¿Ya? Si quieren lo vuelven a calcular. Pero el tirante les va a salir el mismo. ¿Ya? Como el caudal. Como el caudal es el mismo, el tirante crítico será el mismo del tramo 1. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestro tirante crítico. Ahora tenemos que hacer las comparaciones, ¿no? Lo mismo que hemos hecho hace un momento. Entonces, comparamos
tenemos que comparar nuestro tirante normal 2, y lo comparamos con el tirante crítico, ¿ya? En este caso, ¿quién es mayor? El mayor es el tirante crítico, en este caso, ¿no es cierto? Y el menor sería el tirante normal 2. Vamos a nuestro formulario. Aquí está nuestro formulario y dice, cuando nuestro tirante crítico es mayor que el tirante normal, ¿cuál sería el caso? Bueno, en ningún caso de estos tenemos, ¿no es cierto? Donde el tirante crítico vaya primero. Pero el segundo dice, el tirante normal es menor que el crítico. Y es precisamente la inversa de esto, pues sí o no. Ahí es un poquito de lógica nada más. Ustedes ya han pasado lógica, ¿no? Entonces esto es como que se puede ver a simple vista que esto corresponde al caso 2. Por lo tanto, este sería una pendiente fuerte, ¿no es cierto? Si quieres que sea igualito que esto, entonces colocas primero, analizas, ¿no? Analizas. Necesito el tirante normal primero. Todos estos tienen el tirante normal primero. Coloco el tirante normal y luego coloco el tirante crítico. Ahí. El tirante crítico. Ahora, ¿cuál es mayor? ¿Cuál? El tirante normal es menor, ¿no es cierto? Así. Listo. Ahí ya lo tengo, ¿no? Ya está igualito que lo que tengo en mi formulario. Así ya no necesito pensar, ¿no? Entonces, primero coloco mi tirante normal, luego mi tirante crítico y analizo cuál es mayor o menor. Entonces, de ahí vemos que es tirante fuerte. El tirante fuerte sería ese, ¿no es cierto? Ya. Ahora, vamos a graficarnos. Vamos a agarrarnos nuestros gráficos. Esto es un poquito difícil de agarrar, pero tenemos que hacerlo. Al final ya lo dibujamos de nuevo porque es difícil agarrar aquí en Word. Gráficos. Agarramos, nos hacemos nuestras líneas. ¿Ya? En este caso, nuestro gráfico sería más o menos así, ¿no es cierto? Porque tiene pendiente. Ahí. Y de ahí tenemos este y luego tenemos ese. Ya. ¿Cuál sería el que es mayor? El tirante crítico, ¿no es cierto? Ahí con rojo. ¿Cuál es menor? Nuestro tirante normal, con verde. Ese verde, listo. Ya sabemos que el rojo es crítico, que este es verde. Ahora, ¿cómo está yendo esta situación? ¿Cómo está yendo? ¿En qué espacio se está yendo el ejercicio? Bueno, tienen que recordar, ¿ya? Que el tirante normal es a lo máximo que tiene que llegar el agua, o a lo mínimo, ¿ya? Lo mínimo o lo máximo puede ser, ¿ya? Entonces, de acá, y el tirante crítico es perdón, a ver, el tirante crítico es lo que debería ir en un punto crítico el agua. En este caso, digamos que es nuestra situación ya, en el grafiquito mismo está. Generalmente, aquí lo voy a rayar aquí con rojo. Ahí está. Generalmente les decía, ya, en este punto que le estoy pintando de rojo, es el cambio de pendiente y generalmente es ahí donde se hace el punto de control. Y es ese punto de control que va a ser nuestro tirante crítico. Como observarán, debido a la pendiente, en este punto la altura del tirante es la misma que del tirante crítico. Y hacia abajo lo que va a pasar es que va a disminuir hasta un tirante normal, ¿ya? Hasta la altura de un tirante normal, hasta donde sea uniforme básicamente el flujo, ¿no es cierto? Porque el tirante normal implicaba que el flujo iba a ser uniforme. Es decir, que hasta esta altura de lo verdecito va a llegar el nivel de agua. Por lo tanto, podemos decir que el agua tendría esta forma más o menos en su vida. Así. Algo así, ¿ya? No está tan bien, tal vez algo así.
No me permite. No me gusta usar Word, pero no hay más. Ya, algo así. Esa forma tendría el agua. ¿Ya? Entonces, nuestra agua, y a partir de acá ya el agua sería constante, ¿no es cierto? Porque ahí ya sería su flujo uniforme, es decir, ya no sube ni baja el tirante. ¿A ver? ¿Recuerdan? Esa era la definición del flujo uniforme, ¿no es cierto? Entonces, toda esta curva que se está generando es lo que nosotros tenemos que definir. Ahora, vamos a nuestra tablita en pendiente fuerte. Pendiente fuerte, arriba de la línea roja es 1. Al centro, entre la roja y la verde, es 2. Y debajo de la verde es 3. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos Zona 2. el 2, ¿no es cierto? Nuestra zona 2. Por lo tanto, esta sería una pendiente, esto sería el segundo, sería, ¿no? El segundo tramo es una curva de caída con definición S2. ¿Ya? ¿Se entendió? Necesito que se entienda, compañeros, porque así va a ser los ejercicios en el examen. ¿Ya? Entonces, van a practicar también. Entonces, con eso ya tendríamos definidos los dos tipos de tramos. Ahora vamos con lo siguiente. Tenemos que graficar eso, lo que acabamos de hacer. Y básicamente es lo mismo que hemos graficado anteriormente, ¿no? Este es nuestro gráfico del primer tramo, del segundo tramo, y nuestra forma del gráfico ya terminaría así. El azul, esta línea azul sería la línea del agua, como siguiendo, evidentemente acá sería una curva, ¿no es cierto? Una curvita, no sería un vértice, sino una curva, pero es difícil dibujar curvas en Word, así que así, por favor, usen su imaginación. En la línea del tirante crítico va a permanecer constante, no importa el tramo en el que estemos trabajando, ¿ya? El tirante crítico va a tener siempre la misma altura. En cambio, los tirantes normales no. ¿Qué implica esto del tirante normal? A ver, vamos a imaginar esto, ¿ya? Esto es así. Y vamos a extender esto también. Ahora vamos a dibujar lo siguiente para que se entienda. Nosotros imaginemos que este canal es más amplio, ¿ya? Y que atrás o sea, desde aguas arriba, tal vez desde la montaña, puedes decir, ¿no ves? Desde arriba era una fluyente constante, ¿ya? Esta parte era flujo uniforme, ¿ya? Y cuando ha empezado a notarse esta parte del cambio de pendiente, se ha formado esta bajada en el tirante debido a que acá está empezando una aceleración, un aumento de velocidad debido a la pendiente. ¿Ya? Ahora, en el otro tramo, también lo mismo. Hasta acá bajaría el nivel de agua en cuanto a tirante y de ahí se mantendría constante siempre y cuando el tramo también tenga la misma pendiente. Es decir, desde este punto para adelante, el flujo volvería a ser flujo uniforme. ¿Y dónde está el flujo crítico en esto? El flujo crítico está en este punto, ¿ya? Donde la altura, ya han visto, ¿no es cierto?, que depende de la pendiente, la forma del tirante. En este caso, como nuestra pendiente es muy chiquita, en este caso casi horizontal, el tirante crítico debería estar en este punto. Por eso es que les decía que en este punto es donde está nuestro tirante crítico. Es ese. Vamos a colocarlo así. Este sería nuestro tirante crítico.
¿ya? No estoy colocando nombres, bueno, ya tiene su nombre, ¿no? Ahí está, tirante crítico, es justamente a esa altura. Y es ahí donde llega el agua a cambiar rápidamente de velocidad y de tirante también. Ya rápidamente en ese punto cambia. Y era la definición precisamente de tirante crítico. Listo. Hasta aquí habríamos terminado el ejercicio 1, porque tiene que ser con su gráfico más. Ahora, tenemos que hacer el inciso B. El inciso B dice tirantes reales cada 50 metros. Ahora aquí es donde voy a necesitar el libro. ¿Ya? Tienen que tener su formulario. Vamos a ver esto. Y vamos a ir junto con el libro a trabajar en este caso. Ya, espero que se vea. Estoy colocando lo suficiente como para que podamos trabajar, ¿ya? Dice los tirantes reales cada 50 metros del tramo. Ya, entonces acá ustedes tienen que rogarse al docente que les dé máximo 2, ¿ya, compañeros? Porque esto es un trabajo muy laborioso y demoroso, donde si te equivocas un número, todo se va al tacho, ¿ya? Entonces, ruéguenle al docente que en el examen entre solamente un tramo, máximo 2. En este caso nos pide decía el ejercicio, vamos a ver el ejercicio que nos decía, calcular los tirantes reales cada 50 metros en el tramo de menor pendiente. Y hemos dicho que el menor pendiente era ¿no es cierto? Y este es aguas arriba. En las anteriores clases les había dicho que aguas arriba significa de dónde viene el agua, ¿no es cierto? Entonces, como de acá viene el agua y tiene este flujo, entonces el flujo sería aguas arriba. Listo. Entonces, trabajamos con el cálculo de aguas arriba. Esto es para este y eso todavía no se necesita. Y ahora vamos a empezar a aplicar. Aplicamos el procedimiento del método directo por tramos. Listo, entonces dice 1. Dice identificar el tramo donde se realizan los cálculos, ¿ya? Siendo el tirante inicial, el tirante I, o sea, el tirante inicial significa eso, el tirante de sección de control. La sección de control siempre suele ser en el punto donde cambia la pendiente, ¿ya? Entonces, esa es la sección de control. El tirante final, bueno, el tirante Y, pues el tirante final va a ser una YF, hasta donde se desea calcular la curva de remanso, ¿ya? Entonces, YF significa tirante final. Entonces, acá vamos a identificar primero. En este caso será aguas arriba, ¿no es cierto? Eso ya hemos identificado el tramo, que va a ser aguas arriba. Luego necesitamos identificar el tirante inicial, dice. Entonces, imaginamos que esto es nuestro gráfico. Hacia abajo no nos interesa hacia arriba. Hemos dicho que nuestro tirante inicial va a ser el tirante crítico, el tirante donde cambia la pendiente, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿dónde está nuestro tirante crítico? Aquí está. Ahí está. Entonces vamos a decir lo siguiente. Este es nuestro punto crítico. Vamos a trabajar con una Y sub 1. Y sub 1 que va a ser igual a el tirante crítico, y este va a ser evidentemente nuestro tirante inicial. Acá, nuestro tirante inicial. Entonces, básicamente, el tirante inicial, aquí vamos a colocar, el tirante inicial será el tirante crítico. Así para que nos ubiquemos, ¿ya?
Y listo, ya hemos identificado el tirante. Listo. Ahora tenemos que definir, dice, definir el número de divisiones n que tendrá el tramo a calcular incrementando en delta y. Este es el primero. Ah, no, este es el, perdón, este es del otro. Este es de tramos fijos, método de tramos fijos. Me estoy equivocando. ¿Por qué me apareció este? Tramos fijos. Ya, este es el método que vamos a hacer, porque ese es el para todos los tipos de canales. ¿Ve? Lo mismo era, pero identificar el tramo donde se va a realizar e identificar cuál va a ser nuestro tirante inicial. Ya hemos dicho, el tirante inicial es el tirante de control donde está el cambio dependiente. Luego, definir el número de divisiones n que tendrá el tramo y calcular x. Acá es lo siguiente, muchachos. Si el docente les dice, el tramo tiene 200 metros y calcular la altura del tirante cada 50 metros, entonces, ¿cuántas divisiones tendríamos? 4, ¿no es cierto? Acá sería 50, 100, 150, 200. Entonces, ahí tendrían que colocar 4. Pero en este caso nos dice cada 50 metros. Ya nos está diciendo, nos está condicionando acá cada cuánto va a ser. ¿Ya? Pero si el docente les dice, el tramo mide 200 y calcular en 4 tramos así. Entonces tú tendrías que hacer acá dividir 200 entre 4 y ahí te saldría 50. ¿Ya? En este caso, en el punto 2, tenemos que delta X ya nos están dando en el ejercicio es igual a 50 metros. Pero acá tienes que tener ojo en esto. Dice, la longitud de cada división, este valor será positivo si los cálculos se realizan aguas abajo y será negativo si se realizan aguas arriba. En este caso es aguas arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestro valor es, ¿qué más? La primera división se obtendrá del tirante U, del tirante inicial o tirante 1, al tirante inicial de la sección de control, con la distancia conocida de delta X. Con estos datos proceder al cálculo del tirante 2, es decir, si este es nuestro tirante 1, vamos a calcular el tirante 2 que va a estar más o menos por acá. Espero que se vea mi mouse. Estas hojas están intentando entrar. Ya, entonces hasta acá estaría mi mouse. Ahí sería el tirante 2 que vamos a encontrar. Ya, entonces ahora dice calcular C. Este sería el punto número 2. Vamos con 3. Para 3 necesitamos usar toda esta ecuación. Vamos a calcular C. Cálculo de C. Ahí está. Entonces dice, C es igual a S sub C. Y aquí tenemos muchas. C es igual a, S no lo voy a colocar ya. Se supone que es la pendiente S por delta X más Y sub 1, y ya lo tenemos definido más bien, más, acá es una división, el caudal elevado al cuadrado sobre 2G por A. Esta A es la A sub 1, ahí tenemos que tener cuidado. Esta A es la A sub 1 elevado al cuadrado, menos, dice, menos, hay que respetar el signo, compañeros, ¿ya? El signo. Y acá arriba van a ver que vamos a seguir respetando el signo. Esto va a ser delta X por Q elevado al cuadrado por N elevado al cuadrado. Al cuadrado sobre 2 multiplicado, acá es un paréntesis, necesito ver muy bien, dividido entre el perímetro elevado, el perímetro 1 es, ¿no? Igual hay que tomar atención, es el perímetro 1 elevado al cuadrado sobre el área 1 igual. El área 1 elevado al cuadrado y todo esto elevado a 2 tercios. Esta es toda la ecuación. Ahora sí, acá tenemos que sustituir los datos. ¿Ya? Entonces sustituimos los datos y
S es la pendiente de arriba, ¿no es cierto? Estamos en el tramo 1 porque es aguas arriba, hemos dicho que va a ser en el tramo 1. Y en el tramo 1 la pendiente era 0.0009. Listo. Y eso tiene que estar multiplicado por el valor de delta. En este caso, entre paréntesis, voy a copiar el valor de delta, es 50, solamente el valor, ¿ya? En la unidad, se supone que todas nuestras unidades son consistentes, ¿no? Hemos dicho eso, que tiene que ser en metros y segundos. Pues ahí está, menos 50, vamos a alargar un poco esto. Más Y1, Y1 ya lo tenemos acá, es este, Oxi, ¿sí? en la A es elevado a la quinta, no es elevado al cuadrado. Ya, muy bien, buena observación, gracias. Elevado a la quinta. Ya. Seguimos, el caudal es de 2. Acá la aceleración de la gravedad es 9.81. Acá el área ahora, aquí es un detallazo. Nosotros necesitamos calcular el área y el perímetro previamente, ¿ya? Para que esto no salga muy largo. Entonces, tal vez un paso previo podemos decir, aquí, previamente necesitamos los valores del área y del perímetro mojados. Entonces vamos a calcular eso. Tenemos nuestras fórmulas, ¿no es cierto? Aquí está. De hecho, lo tenemos en formulario. Entonces, el área y el perímetro lo tenemos. Vamos a copiar eso. Ahí está. Y como vamos a necesitar calcularlo con este tirante, solamente vamos a sustituir datos. La base era 1.5, el talud era 1.5, el tirante es acá que vamos a cambiar de dato, que es 0.479, ¿no es cierto? Este tirante que nos estamos colocando. Con este tirante estamos trabajando, entonces en este tenemos que trabajar. Y acá abajo, bueno, aquí afuera también es 0.479, listo. Entonces eso tenemos que sacar el valor. Acá también del perímetro tenemos que sacar, la base era 1.5, es 2 por el tirante, que es 0.479, y acá esto era elevado al cuadrado, ¿no? Esto era, el talud es 1.5 elevado al cuadrado, ahí está. Entonces, ¿cuánto me salen estos valores, compañeros? El área es 1,06. Ya, 1.06. ¿Ya? ¿Y el perímetro? A ver, vamos a hacerlo conmigo también. El perímetro es 1.5 más 2 por 0.479, la raíz de 1 más 1.5 al cuadrado. Listo, ahí está. 3.23, ¿no? 3.23. Listo. Recordemos que este es metros al cuadrado y este es simplemente metros, ¿no? Y sustituimos acá. En el valor del área ya vendría 1.06. 1.06 y lo elevo al cuadrado, ¿no es cierto? Como dice la fórmula. Acá te dice el delta X. El delta X vale menos 50, como hemos quedado anteriormente. Voy a maximizarlo porque necesitamos todo. El caudal era de 2 y el coeficiente de rugosidad era 0.015. El perímetro que tenemos acá, el perímetro es de 3.23, estaba elevado al cuadrado, y el área es de 1.06 y está elevado a la quinta. Ya está. Y tenemos todo eso. Este es el valor de C. Entonces, ¿cuánto vale C, compañeros? 0,70.
0.70. Ya tenemos C. Listo. Ahora volvemos a nuestra guía. El paso número 4 dice calcular Y2 de la división utilizando el proceso de tanteos, es decir, dando valores a Y para Y2. Esto se puede hacer por tanteos, evidentemente, ya tal vez en un Excel más fácil salga esto. Pero ustedes si tienen bueno, en el curso no van a tener Excel, ¿no es cierto? Y calcular esto por tanteos va a ser complicado, por eso es que les pedía que si no tienen esta calculadora, préstense, hagan algo para encontrar una calculadora como esta, o mejor, tal vez que esta. No una graficadora, ¿no? Porque no les va a dejar el docente. Pero algo como esto. Entonces, tenemos que calcular con esta fórmula, vamos con la 4. Entonces, hay que colocar la fórmula también, hay que escribir. En este caso, bueno, la fórmula es muy similar a la de arriba. De hecho. Solamente que acá ya no tiene el S delta X. Acá es 2. Acá ya es el área 2. Acá, ¿qué más cambia? Es menos, aquí el perímetro es 2. Y el área también es 2. A 2/3 y esto va a ser igualado a C. ¿Ya? Esto de función en Y solo quiere decir que está trabajando con los tirantes 2. Ya el tirante 2 y todo debería estar en función al tirante 2. Eso es lo que quiere decir. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos. ¿Qué datos tenemos? A ver. El perímetro y el área van a estar en función de Y2. Entonces vamos a colocarnos esas dos. Vamos a ver. Tenemos nuestro formulario. Aquí es el perímetro y el área. De hecho los tenemos simplificados, ¿no? Vamos a colocarlos así. Calculando Y2. Es muy largo el procedimiento. Entonces nosotros sabemos que estos eran nuestra área y nuestro perímetro desde antes, ¿no es cierto? Si sustituimos con Y2, estos que eran críticos solamente van a cambiar por 2. Y esto tenemos que sustituir aquí en la fórmula esta que tenemos aquí arriba. Ya todo tiene que estar en función de Y2. Es sumamente largo. Entonces, en vez de colocar perímetro elevado al cuadrado, entonces colocamos un paréntesis, este tiene que estar elevado al cuadrado, el perímetro es esto. Colocamos ahí. Y para el área está elevado a la quinta, colocamos un paréntesis elevado a la quinta y colocamos el valor del área. Ahí está, sustituimos los datos. Y2 ahora va a ser una incógnita. Lo que vamos a calcular, el caudal era de 2. La aceleración de la gravedad es 9.81. El área 2 también está en función de Y2. Entonces tenemos que colocar lo que está aquí arriba. Es un paréntesis elevado al cuadrado. No nos olvidemos eso. Y es todo esto. Ahí está. Luego tenemos acá el delta X, que sería menos 50. Menos 50 por el caudal, que es 2, por el coeficiente de velocidad, que es 0.015, entre 2, y C es el valor que hemos encontrado anteriormente, que sería este 0.70. 0.70. Listo. Entonces, esto tendríamos que hallarlo calculando valores, ¿no? Entonces, tendríamos que colocar aquí, por ejemplo, 0.5 y tendría que ver que de alguna manera tendría que ver esto. Eso se puede hacer con Excel de una manera rápida. Antes lo hacían a mano, con una tabla. Pero ahora no tenemos el tiempo, por eso es que la calculadora es necesaria. Entonces, vamos a hacerlo conmigo, este ejercicio, en la calculadora. Y van a ver que a veces depende de la calidad de la calculadora que también
tarda en resolver el ejercicio. En este caso es nuestra Y2 va a ser nuestra X. Vamos a colocar, voy a colocar todos estos que son X, ¿ya? Así. No quiero pintarlo, ya. Todas nuestras Y2 son X, ¿ya? Entonces tenemos X más fracción 2 elevado al cuadrado sobre 2 por 9.81 por paréntesis, ¿no? 1.5 X dice, más 1.5 X elevado al cuadrado, cierro paréntesis, esto está elevado al cuadrado también, salgo de la fracción, menos fracción, paréntesis, menos 50, cierro paréntesis, multiplico por 2 elevado al cuadrado, multiplico por 0.015, esto también está elevado al cuadrado, abajo es 2, y acá tengo que colocar el paréntesis, fracción, otro paréntesis, 1.5 más raíz de 13, salgo de la raíz, coloco X, y eso tiene que estar entre paréntesis, elevo al cuadrado, abajo 1.5 X más 1.5. Ah, miren, aquí es lo que pasa esto. Ya no quiere escribir la calculadora. Eso es porque ya tiene demasiados caracteres en el cálculo, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en ese caso es simplificar aquellos valores que puedan ser simplificados. Por ejemplo, este 2 al cuadrado, ya lo puedes colocar directamente 4. Ahí 4. Pero tiene que ser 4 solamente, ¿no? Ahí. Ahí. Eso es. Tienes que simplificar lo más que puedas. ¿Qué más? ¿Qué valor más puedes decir? Aquí hay también un 4 al principio, eso también tenemos que borrar. Tenemos que, ¿cómo decirles? Ahorrar caracteres. Ahí sería 4. Y aquí tal vez este 2 por 9.81 ya podemos transformarlo en un valor que conozcamos. Entonces, colocamos 2 por 9.81. 2 por 9.81. Ahí ¿No sería mejor ponerle 2 sobre 9,81? No, es que todo lo que escribas es un carácter. ¿Ya? Entonces tienes que, ¿cómo dices 2 sobre 9.81? Ah, claro, también podría ser, ¿ya? Pero tú ya tienes que ver eso, ¿ya? La idea es que coloques la menor cantidad de caracteres posible. Listo, aquí ya hemos colocado, a ver si nos alcanza con esto. Estamos con 1.5x más 1.5x al cuadrado. X al cuadrado, cerramos paréntesis, ya no quiero. Necesitamos seguir ahorrando caracteres. Entonces, como dijiste, aquí vamos a colocar 2. No. Bueno, eso es lo que pasa cuando tienes una calculadora básica, entonces tienes que tratar de ahorrar. Aquí vamos a ahorrar los caracteres acá mismo, ¿ya? Entonces, para colocarlo fácilmente a la calculadora y que nos alcance los caracteres. Entonces acá, si simplificamos este 2 con este 2, ya tendríamos de esta manera. Tal vez incluso este 2 que tenemos acá con este 9.81 podamos dividirlo. 2 dividido entre 9.81 será con un valor aproximado, ¿no es cierto? Estamos simplificando lo más que podemos. Los números estamos simplificando. Me sale 0.2038, con eso yo creo que es suficiente. Acá todo esto es una expresión numérica, entonces tal vez todo eso podemos simplificar, toda esta expresión. Entonces es menos 50 por 4 por 0.015 al cuadrado y dividido entre 2. Entonces toda esa expresión es 9 entre 400. Entonces yo voy a colocar fracción 9 entre 400. ¿Ya? Y de esa manera tal vez ya nos alcancen los caracteres, ¿no? Para poder colocarlo a la calculadora.
Nuevamente colocamos alfa x, que sería x, ¿no es cierto? Nuestro y2 más fracción 0.2038 sobre paréntesis 1.5x más 1.5x elevado al cuadrado, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, salgo de la fracción, menos fracción 9 entre 400, Auxi, ¿sí? no sería positivo, ¿no? Ah, claro, sería positivo, ¿no es cierto? Por el signo negativo que teníamos. Ahora sería positivo. Tienes mucha razón. Ya está. Paréntesis, fracción, otro paréntesis, 1.5 más raíz de 13, salimos de la raíz, es x, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, abajo es paréntesis, 1.5x más 1.5x al cuadrado. X al cuadrado, esto elevado a la quinta. Ahí está, salgo de la fracción, elevo a 2/3. Nos quiere a 1.5. Bueno, 2/3, ¿cuánto es? A ver. 2 dividido entre 3 es 0.67. 0.60, bueno, 667. Así podemos colocar quizás para que sea un valor aproximado. Entonces, recordemos que esto está en valores de x, es una función de x, tenemos que colocar con solve. Y tienes que darle un valor aproximado, ¿no es cierto? Como es un tirante, el tirante 1 era de 0.479. Puedes colocarle el mismo valor, ¿ya? 0.479. Ese es el valor aproximado que tú estás viendo. Entonces aquí te va a calcular un valor aproximado, ya está haciendo las iteraciones, y este es el valor que nos ha botado. Evidentemente, este valor tiene que crecer, porque recordemos que esto es aguas arriba. A ver, acá estábamos con el tirante crítico de 0.4, ¿no es cierto? Y si estamos avanzando hacia este lado, va a crecer el tirante. Recordemos que el tirante es la línea azul, entonces está creciendo, por lo tanto tiene que ser más grande, ¿no es cierto? Acá vamos a encontrar que y sub 2 es igual a 0.57, ¿no? 0.57 metros. Ya habríamos encontrado el tirante. ¿Se entendió? Ahora, las calculadoras blancas les permite colocar, tal vez, acá tal vez debería poder colocar fracciones, lo que digo. No me permite colocar fracción. 0.66666. Ya, 7. En sus calculadoras no les resulte raro que tarde en resolver, ¿ya? Suele tardar en resolver. Entonces, entre 30 segundos hasta 40 segundos he visto que suele tardar. Eso es como desesperante. Pero necesitas ese valor, ¿ya? Entonces, con que haya crecido ya tendrías el valor. Ahora, depende del docente. Si les pide 2 tramos, tienen que volver a hacer lo mismo. Todo este procedimiento lo mismo, pero ahora este Y2 ya se convertiría en su Y1. Es decir, acá tenías Y1, ¿no es cierto? Aquí vamos a colocar. Ya, ahí ya tienes la respuesta. Para el siguiente, no sé si sería tramo. ¿Qué sería? Tramos fijos cada 50 metros. Para el siguiente tirante, que sería en menos 100 metros, ya sería, ¿no? Porque cada 50 metros hemos dicho. Entonces, Y1 ya sería esto. Este sería Y1, y con ese valor
Ah, y mi delta, ¿no? Mi delta sigue siendo 50. Delta va a seguir siendo 50. Y tengo que volver a hacer el procedimiento. Volvemos a realizar todo el procedimiento. Eso es. La parte más complicada, como habrán visto, compañeros, es no equivocarse en los números que ingresamos a la calculadora. ¿Ya? Y en esta parte del solve, si tienen este tipo de calculadoras, que sería la mínima que necesitarían, tienen que intentar simplificar lo más que puedan los caracteres para que les pueda entrar en la calculadora. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué más? A ver. Eso. Entonces, como habrán visto, es demoroso realizar esto. He visto exámenes donde pide el docente dos de estos, uno arriba y uno abajo. Entonces es como que muy demoroso. Entonces yo les sugiero a ustedes que le pidan al docente que solo sea de un tramo, ¿no? Listo, entonces con eso ya habríamos acabado para una distancia de 50 metros, ¿ya? Un tirante real a 50 metros hemos hallado. Dice cada 50 metros, pero tendríamos que volver a hacer el mismo procedimiento ahora para menos 100 con estos dos datos nada más, ¿ya? Que sería todo el procedimiento. Estos serían los dos datos de inicio que necesitamos. Listo. Ahora, vamos al tercer inciso, que es el más facilito. El tercer inciso te pide calcular la longitud de la curva de remanso en el tramo de menor pendiente. En este caso, tendría que darte la longitud, ¿no es cierto? ¿Cuál es la longitud del tramo? Pero para encontrar la altura de la curva de remanso, solamente tienes que recordar esta formulita que está acá. Esta. Aquí abajo está ya. Ahí está. Entonces, ¿qué dice esta la formulita? Si es aguas arriba, aquí está, ¿no? Es de dónde está viniendo el agua. Se usa 0.69 del tirante normal, o, bueno, perdón, 99, ¿no? 0.99 del tirante normal o 0.98, depende de cuál quieres usar. Generalmente el docente usa 0.99. Y si es el cálculo en aguas abajo, entonces se coloca con 1.01. Como nosotros nos ha pedido en la pendiente, bueno, en el tramo de menor pendiente, ya hemos visto que la menor pendiente lo tiene el tramo de aguas arriba, entonces calculamos acá, en aguas arriba. Ese tirante, ese tirante que va a calcularse, perdón, sería C, longitud de la curva de remanso. Solo sería decir que es YF. Insertar ecuación. Esta. Y sub F. Que sería igual a 0.99 del tirante normal. Aquí sería tirante normal. Listo, esa es la fórmula. Entonces simplemente sustituimos los datos. En este caso tenemos que hacer notar que es del tirante 1 porque estamos trabajando aguas arriba, ¿no es cierto? ¿Listo? Aquí tal vez podemos mejorar esto. Este es aguas arriba. ¿Listo? Y vamos a ver cuánto era nuestro tirante normal. 1. Aquí está nuestro tirante normal. Lo bajamos. Aquí podemos colocarle punto y coma, ¿no? Así. Entonces nuestra YF va a ser igual. Esto entre paréntesis para multiplicar por 0. Ahí está. Calculamos el valor. Sería 0.99 por 0.687. Sería 0.68.
eso es todo. Entonces, tal vez para este ejercicio, una vez que tengan el tirante normal, no es necesario hacer todo en orden, ¿no? Tal vez puedan hacer esto ya de una vez, de una forma rápida. Si tienes que calcular la curva de remanso, con esto ya lo haces rápidamente, ¿no? Esto sí, pero tienes que graficarlo también, ¿ya? Si no lo graficas, entonces es como que no tiene sentido. Entonces, más o menos sería algo como esto. Voy a colocar esto así. Ahí. Y como estamos diciendo que estamos calculando a 50 metros, vamos a imaginar para este ejercicio que hemos calculado para esta situación, ¿ya? Algo así. Ya, esto se supone, así ya se supone que es esto. Y es esto. Esto no necesitamos. Esto deberían graficarlo, o sea, deberían hacer el ejercicio tantas veces como sea necesario. Si el docente les dice 4 veces, entonces 4 tienen que hallar acá. 4. Es así de difícil suele ser. Si les pide 2, hacen 2, ¿no? Pero con que hagan para 1 por lo menos ya es algo. Entonces lo que nosotros hemos calculado ahorita, la curva de remanso ha sido para 50, bueno, para el tirante normal, es decir, acá en esta parte sí que estamos colocando. Ese sería YF, que estaría justo en este punto, que sería el principio. Igual a 0.68 metros. Que sería este primero, ya que lo voy a colocar acá con rojito. Perdón, con verde. Perdón. Ahí está. Ese sería para ese. Ahora, hemos encontrado para Y2, ¿no es cierto? Que era acá a 50 metros. ¿Se acuerdan? Entonces, este sería acá. Este es Y2, que sería 0. ¿Cuánto hemos hallado en Y2? 57, ¿no ves? 57 metros. Esto lo voy a colocar con otro color. Digamos que le colocamos color celeste. Y eso aplicaría para esta barrita. Esta barrita. ¿Ya? Eso sería. Y deberíamos calcular para los otros más. Y de la curva crítica, ¿no? Es como acotar, ¿no? Estamos acotando cómo está yendo la curva. Colocándole las medidas que le corresponden. Entonces acá la crítica era 0.48, ¿no? Es decir, colocamos en 2 decimales. Así. Entonces, si ustedes colocan este gráfico al final, con eso ya estaría el ejercicio hecho. ¿Se entiende? Esto sería. Y recordemos que acá esto sería 50 metros. Esto es. Delta X se llama, ¿no ve? Aquí, delta X, pero no vas a colocar menos, ¿no ve? Vas a colocar 50. Y si tú haces los demás, este sería delta X1, va a haber un delta X2 seguramente que vas a sacar, y otro, ¿no? Y otro. Así, depende de cuántos tramos te diga el docente. El delta X va a ser el mismo para todos. 50 metros, aquí también va a ser 50 metros para cada uno, ¿no?
Así. A cada 50 metros deberías hacer. Estoy colocando llaves como símbolo de acotación, compañeros, para simplificar el ejercicio. Ya, cuidado que estén colocando llaves. Ustedes tienen que colocar los símbolos de acotación que nos han enseñado en dibujo, ¿no ve? Lo que corresponde. Y es solamente por simplificar por la plataforma. Ya, entonces deberían ustedes calcular estos otros dos por lo menos. Imaginemos que el tramo era de 200 metros, entonces estos otros dos también deberíamos calcular, ¿no? Pero considerando que ya hemos hecho uno nosotros, este sería el diagrama que deberíamos presentar al final del ejercicio al docente. Ha sido una clase un poco pesada, compañeros, yo sé que es un poco largo. Imagínense, son 2 horas básicamente que yo les he tardado en explicar, teniendo las fórmulas y los procedimientos y paso a paso, ¿no es cierto? En el examen van a tener 1 hora y media. Entonces lo que tienen que hacer es ganar velocidad. Practiquen el ejercicio. ¿Ya? Voy a intentar encontrar más exámenes pasados de este tipo. Eso les voy a mandar para que ustedes practiquen. De hecho, eso va a ser sus prácticas. Solamente voy a cambiar el valor del caudal. ¿Ya? En la práctica voy a decir realizar este ejercicio, pero con este caudal. Porque si cambio el caudal, ya cambia el valor de acá del tirante 1 y todos los valores va a cambiar, ¿no es cierto? Igual va a cambiar el tirante normal, todo va a cambiar. Solo el caudal no os voy a cambiar. Eso, compañeros, entonces practiquemos, hagan su formulario, este formulario háganse más bonito. Es básicamente lo mismo. Si ustedes pueden, háganse estas instrucciones del método de tramos fijos en su formulario también, ¿ya? Y esto de tabular, por si acaso, se puede hacer, pero nuevamente ustedes no van a tener el tiempo, ¿ya? Pueden hacerlo directamente con la calculadora. Intenten buscar esa herramienta, compañeros. Ya, sin más que decir, si no hay más observaciones o si no hay alguna observación, alguna duda, alguna queja, entonces con eso quedaríamos hoy, compañeros. Como ustedes verán, en este ejercicio se demuestra si ustedes han aprendido o no, ¿ya? De este flujo normal está aquí, flujo uniforme, ¿no ves? Flujo crítico. Luego, esto es lo del tercer parcial. Esta partecita nomás es tercer parcial, miren. Esta partecita. Ese es tercer parcial. Lo demás es flujo crítico, flujo uniforme. Ya saben eso, entonces es fácil. Y esta parte, ¿no? Esto sí es un poquito más ya largo, pero ya es el tercer parcial.